Castigos más allá de la hoguera. Hoy vamos a entrar en un mundo oscuro. Un mundo donde la Inquisición en México no solo quemaba a la gente en la hoguera, sino que además les quitaba todo lo que tenían y los dejaba marcados para siempre. Imagínate esto. Una persona acusada de herejía, es decir, de ir en contra de la fe católica, no solo terminaba en el fuego. Antes, la Inquisición aplicaba otras penas terribles que afectaban no solo al acusado, sino también a toda su familia. La primera de estas penas era la confiscación de bienes. Eso significa que todo lo que tenía el condenado, su casa, su dinero, sus tierras, pasaba directamente a manos de la Iglesia o de la corona. Y no importaba si tenía esposa o hijos pequeños. Todos quedaban en la miseria. Era como borrar de golpe el esfuerzo de toda una vida. Los jueces decían que esto estaba justificado porque la herejía se trataba como un delito de lesa majestad. ¿Qué significa eso? Pues un crimen tan grave que ofendía al propio rey, o en este caso, a Dios. Pero eso no era todo. Además, llegaba la infamia. Y aquí la cosa se pone aún más cruel. Infamia significa perder el honor, la fama y el respeto. El acusado y hasta sus descendientes quedaban marcados como indignos para siempre. No podían tener cargos públicos, no podían heredar, no podían portar armas ni vestirse como la gente común. Y lo peor, esta mancha no se borraba jamás. Incluso los hijos y los nietos de un hereje cargaban con la vergüenza. La tercera pena era la excomunión. Eso significaba quedar expulsado de la iglesia, sin derecho a recibir los sacramentos ni a ser enterrado en tierra sagrada. Imagina que hasta después de la muerte te cerraban las puertas, y tu recuerdo quedaba maldito para siempre. Pero todavía hay más. Si el acusado era un clérigo, un sacerdote o religioso, entonces debía pasar por un castigo especial. La degradación. En una ceremonia pública lo despojaban de sus vestiduras sagradas, le quitaban todos los símbolos de su oficio, y hasta le afeitaban la cabeza para borrar la marca de la tonsura. Esa coronita de cabello que distinguía a los curas. Era como arrancarle la dignidad frente a todos, antes de entregarlo al brazo secular para ser quemado. En México hubo dos casos famosos. Uno fue el del sacerdote José Bruñón de Bertiz, que murió en prisión, pero aún así fue juzgado después de muerto. Sus huesos y una estatua con su nombre fueron despojados de sus ropas sacerdotales y arrojados al fuego. El otro fue el del franciscano Alberto Enríquez, conocido como Fray Francisco Manuel de Cuadros, quien fue degradado y luego quemado vivo en 1678. Así, la Inquisición no solo castigaba con la hoguera, cada sentencia era un castigo total, económico, social, espiritual y hasta simbólico. No bastaba con matar el cuerpo, había que destruir también la memoria, la honra y todo lo que quedaba del acusado y de su familia. La Inquisición usaba estas penas para dar miedo, para controlar y para mostrar que nadie podía escapar, ni siquiera después de muerto. Referencia: texto basado en las hogueras de la Inquisición en México de Antonio M. García Molina Riquelme, capítulo 13.